Buenas papitos, oye, bienvenido a otro video del canal y en este video vamos a hablar de un tema muy interesante, la paradoja del volumen y por qué cuando estamos hablando de entrenamiento más puede ser menos. Hay muchas partes de la vida en las que más es más plata, más salud, más tiempo libre con nuestro hijo, yo sin ningún hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay lugares en que más siempre es más. Pero hay ciertas otras cosas en las que si uno hace más de lo que debería hacer, está recibiendo un retorno negativo. Son distintos gráficos, no es un gráfico lineal en que más, sino que llega un momento en que ese más otro input de la actividad que estaba haciendo empieza a verse en detrimento, empieza a ser una curva en campana que se le llama, que sube y luego baja. Eso es lo que nos pasa con el entrenamiento. Hay muchas otras cosas que nos pasa cuando juegan LOL o juegan CSGO, están jugando y juegan una partida más y no le pegan a nada. En el casino van ganando y dicen ya una apuesta más y lo pierden todo. Hay muchos espacios en los que más simplemente no es más después de un punto. Y el entrenamiento de fuerza es uno de ellos, interesantemente, así que vamos a conversar. Vamos a explicar en detalle y van a entender finalmente por qué pasan ciertas cosas. Hay un clic que uno hace, hay ciertos momentos que te hacen clic mientras estáis levantando pesas, no mientras estáis levantando pesas, pero en tu carrera aprendiendo sobre cómo levantar pesas bien, que hay cosas que uno entiende y te hacen clic. Este fue uno de esos momentos para mí. El momento en que yo entendí que más no era más, sino que tenía que hacer las cosas mejor. Y ya está. Y empecé a hacer mucho menos y a ganar mucho más. Y ahí rompí un círculo vicioso en el que pueden estar muchos de ustedes. Así que si ese es su problema, quédense aquí porque vamos a explicarlo todo. Volumen de entrenamiento. Y después la parte 2, ¿cuánto volumen de entrenamiento hacer? Por grupo muscular, por... Ahí vamos a conversar. Sigamos. Primero que todo, muchachos, vamos a explicar cómo crece el músculo. Eso es algo que sí o sí tenemos que entender para que podamos realmente identificar por qué hacer más volumen no va a ser lo mejor. Así que, ¿cómo crece el músculo? Antes se creía que era por estrés metabólico, por daño muscular, por tensión mecánica. Al paso del tiempo ha avanzado la ciencia, han avanzado los entendimientos que nosotros tenemos sobre ciencia que quizás ya existía y que era antigua, y nos dimos cuenta que lo único que realmente produce la hipertrofia es la tensión mecánica. Nada más, la tensión mecánica activa y la tensión mecánica pasiva. Si ustedes se preguntan, Nico, pero ¿qué mierda es la tensión mecánica? No entiendo. Vamos a explicarlo. La tensión mecánica es algo que experimenta el músculo. Entonces, imagínense. Cada repetición que uno hace tiene una contracción concéntrica, que es cuando el músculo se acorta, y una contracción excéntrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Durante la contracción concéntrica, que es cuando nosotros estamos subiendo un peso, cuando se acorta el músculo, ¿qué es lo que pasa dentro del músculo? Literalmente eso. Dentro de la fibra muscular hay un montón de sarcómeros, un montón de miofibrillas, pero en las miofibrillas hay actina y miosina, que son dos proteínas nomás, que lo que tienen que entender es simple. Estas se juntan, hacen un puente cruzado y el filamento se acorta. Realmente, literalmente el músculo se achica al estar apretando y haciendo esos puentes cruzados de actina y miosina. Cada repetición que ustedes están haciendo son un montón, porque son demasiados puentes cruzados de actina y miosina que están ocurriendo en miofibrillas individuales, ¿ya? Y luego está la contracción excéntrica, es cuando el músculo se estira mientras uno controla una carga. Entonces, están los puentes cruzados, simplemente que el músculo se está alargando mientras tú mantienes esos puentes cruzados, porque no estás dejando caer el peso por gravedad, sino que uno está haciendo una excéntrica controlada. Es una contracción de todas maneras, simplemente que es excéntrica mientras se está elongando el músculo. Lo que pasa es que el sarcómero se alarga ya a través de una proteína gigante que se llama titina. Yo creo que se llama así en español, porque en inglés se llama titin. No sé cómo se pronunciará. Yo leo la weá, pero no sé hablar mucho inglés. O sea, algo, ya. Eso es otro tema. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que acá no están zanjadas. Y la mejor teoría es que la titina es lo que permite que durante una contracción en que hay puentes cruzados se elongue el músculo. Así que esa vendría siendo la segunda parte de la contracción. Cuando uno está haciendo el acortamiento y cuando uno está haciendo el elongamiento, hay dos tipos de tensión mecánica, la tensión mecánica activa y la tensión mecánica pasiva. Ambas producen hipertrofia. La tensión mecánica es ese esfuerzo que está siendo percibido por algo que está dentro de la fibra muscular, que se llaman mecanorreceptores, que van percibiendo cuánta tensión mecánica hay, ¿ya? Eso es importantísimo, necesito que lo entiendan. Activa y pasiva, las dos son tensión mecánica. Por eso hay mucha gente haciendo este movimiento de hacer todo elongado. Porque hay tensión mecánica pasiva cuando está haciendo una contracción excéntrica, pero también hay en la concéntrica. Y vamos a ver más adelante por qué la concéntrica es importante y no hay que hacer todo en excéntrica, porque ese movimiento tiene muchas cosas que están equivocadas y vamos a entenderlo cuando terminemos de ver este video. Miren qué lindo. Entonces, ¿qué pasa? Que los mecanorreceptores sienten esa tensión mecánica y al haber suficiente tensión mecánica envían una señal y activan las vías mTOR, la vía IGF-1, bastante más en realidad, que no tiene mucho sentido que vayamos directamente a las vías, pero todas estas vías son señales al cuerpo de aumentar el tamaño de la fibra muscular. ¿A través de qué?
aumentar el tamaño de la miofibrilla o quizás, porque acá también hay cierto debate en la comunidad científica, que la miofibrilla llegue a una etapa que es muy grande y se parta en la mitad y son dos miofibrillas más pequeñas que nuevamente tienen ese espacio para crecer. Así ocurre lo que es hipertrofia miofibrillar, en teoría. ¿Ya? La hipertrofia miofibrillar es la única, a mi parecer, hipertrofia real. ¿Por qué? Porque sí se están añadiendo nuevas proteínas contráctiles y eso es lo que nosotros buscamos cuando entrenamos. Entonces, cada repetición que hacemos hace cierta cantidad de tensión mecánica que va a provocar cierta cantidad de estímulo de hipertrofia a través de las vías que mencionamos. Hasta acá siguen conmigo porque tampoco es tan difícil. Tienen que entender eso, está ahí nomás. Y ahora, un segundo punto que tienen que entender es que cada repetición, cada una de estas contracciones concéntricas y cada una de estas contracciones excéntricas no se crean iguales. Si hacen un curl de taza de Become Godlike, no van a ganar masa muscular porque este estímulo, si bien mis fibras están experimentando tensión mecánica, no es suficiente o no la están experimentando suficientes fibras, que eso es algo que vamos a entender. Cuando uno toma una pesa que realmente le pesa y las contracciones se vuelven lentas, uno está activando mucha más cantidad de fibras motoras, de unidades motoras que controlan fibras musculares. ¿Ya? La unidad motora, para que ustedes lo entiendan, porque vamos a seguir explicándolo, la unidad motora controla diferentes fibras, ¿ya? Entonces, si tú activas la unidad motora va a activar las fibras musculares individuales, ¿ya? Las miofibrillas. ¿Me entienden? Perfecto. Y dentro de una serie, como el cuerpo es una máquina de ahorrar energía, porque eso es literalmente lo que somos, el cuerpo va siempre a estar reclutando las fibras motoras dependiendo del tamaño. Entonces se van a reclutar primero las fibras tipo 1, las fibras más pequeñas, porque esas son las que hacen estos movimientos más precisos, porque no se necesitan las fibras grandes que gastan más energía para hacer esos movimientos. Entonces, al principio de una serie, cuando uno la puede mover bastante rápido, no está trabajando la gran porción de las fibras tipo 2, las tipo 2A y las tipo 2X, que son fibras que por tamaño son mucho más grandes a las fibras tipo 1. Entonces, ¿qué pasa? A la medida que uno está haciendo la serie, cuando la serie se vuelve desafiante, cuando la velocidad de contracción concéntrica disminuye involuntariamente, o sea, cuando tú estás haciendo tu curl de bíceps y estás así al principio, cuando estás haciendo estas repeticiones, se están activando más unidades motoras de alto umbral que controlan fibras musculares más grandes. Entonces, esas repeticiones que están cerca del fallo son las que reclutan más unidades motoras que están experimentando altos niveles de tensión mecánica y eso es hipertrofia, muchachos. Eso es hipertrofia. Cuando alguien les diga que si un músculo es principalmente fibra tipo 1 y tienen que hacer muchas repeticiones y les digan que otro es tipo 2 y tienen que hacer pocas repeticiones, esa es una forma de darse cuenta que esa persona no entiende la fisiología. Todos los grupos musculares trabajan por ley de tamaño de Henneman y las fibras con más potencial de crecimiento siempre van a ser las tipo 2A y las tipo 2X, las más grandes, que son aquellas que solamente se van a reclutar cuando el cuerpo realmente necesita hacerlo porque son las que se fatigan rápido y son las que tienen poca capacidad de hacer fuerza por periodos prolongados de tiempo, pero sí pueden hacer mucha fuerza. Así que cuando están disminuyendo la velocidad de forma involuntaria en una repetición es cuando están haciendo hipertrofia pura y dura, de verdad. Entonces, esas repeticiones van a darte más estímulo, así crece el músculo. En esas repeticiones que son más lentas, más difíciles, es cuando todo está ocurriendo. De ahí, muchachos, está toda la importancia de entrenar al fallo o al menos cerca del fallo, porque ahí es donde se está reclutando la mayor cantidad de unidades motoras de alto umbral que van a provocar la mayor cantidad de hipertrofia miofibrillar. Entonces, papitos, si hacemos muchas de esas series que se ralentizan las concéntricas, ¿vamos a ganar mucho más músculo? Veámoslo, porque hasta ahora estamos viendo solamente una parte de la ecuación, del balance que uno tiene que hacer, que es el estímulo. ¿Cómo haces más estímulo? Haciendo más de esas repeticiones. Punto. Periodo. Se acabó. No tiene mucha más ciencia la cosa. Pero para entender completamente el panorama tenemos que entender qué limita el crecimiento, porque el crecimiento no es ilimitado. Por algo les digo que esto es una curva de campana, no es simplemente lineal y entre más hagamos más nos va a crecer el bíceps. Porque si fuera así podríamos estar todo el día haciendo curl de bíceps hasta que ya no dé más y hacer 10 días de entrenamiento en una sentada y que nos crezca un brazo 50 y todos sabemos que así no funciona porque si tuviera el tiempo y las ganas de quedar como Ronnie Coleman de aquí al martes podría hacer infinitas series y comer proteína suficiente para que se creen nuevas miofibrillas y teóricamente crecería infinitamente, pero no funciona así. La segunda cara de la moneda, papitos, es la fatiga. Tenemos el estímulo y la fatiga. Estas dos cosas están completamente unidas por siempre. Cada repetición crea estímulo, pero cada repetición, lamentablemente, muchachos, si no estaríamos todos como Ronnie Coleman, crea cierta cantidad de fatiga, ¿ya? ¿Y qué es la fatiga? Porque tenemos que entender qué es la fatiga para poder aterrizar esto. La fatiga es una disminución
involuntaria y temporal del rendimiento. Entonces, si tú estás haciendo un press banca, haces tu primera serie con 100 kilos, haces 7 repeticiones, y la segunda serie estás haciendo 5 repeticiones, y la tercera serie hiciste 4 o las mismas 5, ya no estás pudiendo hacer 7. ¿Qué es eso? No es que tú hayas perdido músculo, que se haya desaparecido la miofibrillas que te hizo ayudar a la sexta y la séptima repetición, simplemente generaste fatiga. Y esa fatiga te impide reclutar todas las unidades motoras que estabas reclutando previamente. Es así de simple, se dan cuenta que suena complicado cuando uno está hablando, pero si se hacen la idea, al final es súper básico. Hay diversos mecanismos que van generando fatiga, no es solamente uno, hay muchas formas de fatiga, hay algunas que son negativas e incluso hay una que es positiva, entre comillas, no es positiva, pero entre comillas puede ser positiva. Aquí están todas en una lista, está la fatiga supraespinal, que es la fatiga que sufre la corteza motora. Entonces, cuando ustedes están haciendo un movimiento, cualquier movimiento, ese movimiento parte desde la corteza motora. Entonces, de la corteza motora se envía una señal, que es un potencial de acción, de que ustedes muevan el dedo, ¿ya? Eso parte acá, ¿cachai? Parte acá. Literalmente, esa es un tipo de fatiga. Esa parte de la corteza motora que envía la señal puede fatigarse lo suficiente de que la señal no llegue de la misma manera como estaba llegando en un principio. También está la fatiga espinal, que es la forma en que se distribuyen las señales que está enviando la corteza motora. Entonces, que la transmisión esté siendo enviada, pero que no esté llegando correctamente. Imagínense, ustedes trabajan en Starken, son los dueños de Starken, ustedes están mandando a todos los repartidores a repartir los productos, pero el producto no está llegando. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? La espina, el que está enviando, no la señal se envió, tienes que mandar esto y esto otro, pero los trabajadores decidieron fumarse un pito y bueno, se atrasaron y no se enviaron todo. Eso vendría siendo fatiga espinal. El tercer tipo de fatiga es la fatiga periferal, que esa sería entre comillas positiva. La fatiga periferal es la que hace que cierta fibra motora ya no sea capaz de levantar el peso y provoca que haya un reclutamiento de unidades motoras de alto umbral. Entonces, cuando tú estás haciendo esta primera repetición con X peso, tú te lo puedes con las primeras fibras, con las fibras tipo 1 y algunas tipo 2 y tipo 2A, 2X, da lo mismo, pero llega un momento en que esas fibras ya no son capaces porque están sufriendo cierta cantidad de fatiga y tienen que reclutar otras fibras para seguir haciendo el movimiento. Por eso se ralentizan las repeticiones, porque si tú estás haciendo infinitas primeras repeticiones nunca vas a reclutar las de alto umbral a menos que haya una disminución involuntaria de la velocidad de la contracción concéntrica. ¿Se entiende hasta ahora? Estoy seguro que sí. Entonces esa fatiga sería positiva. Entre más rápido se fatiguen las fibras tipo 1, más rápido van a reclutar las fibras tipo 2A y las tipo 2X, que son las más grandes con más potencial de crecimiento. Hasta ahora me entienden, ¿cierto? De ahí viene el valor y por qué yo entreno con repeticiones bajas. ¿Ya? Vamos a seguir entendiéndolo. Esta es magnífica. Otro tipo de fatiga es la acumulación de metabolitos. Cuando tú estás haciendo estos puentes cruzados, eso se usa movilizando ATP y todas las contracciones tienen ciertos subproductos que se van creando. Esos subproductos, en condiciones ideales, se limpian. Van rápidamente saliendo y fluyendo en el torrente sanguíneo, pero llega un momento en cada serie en que nuestra capacidad de eliminar los metabolitos del cuerpo a través del torrente sanguíneo es inferior a la producción que se hace. Entonces, si acumulas demasiado metabolito, eso es, y les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan, eso es otro tipo de fatiga. Se acumula mucho metabolito y no eres capaz de limpiarlo. ¿Cuándo están acumulando mucho metabolito? Cuando les quema una serie. Cuando están haciendo extensiones de cuádriceps a 20 repeticiones y están moviendo el cuádriceps y les quema, pero la repetición aún sube rápidamente porque haces toda la fuerza y te aguantas el dolor y sigue subiendo rápido el cojín. Eso significa que aún no estás reclutando alto umbral, simplemente tienes demasiados metabolitos, te duele demasiado para seguir la serie. Entonces, otro motivo para no hacer tantas repeticiones, porque se acumulan metabolitos y hay un momento en que te duele lo suficiente que no puedes seguir, pero nunca reclutaste alto umbral porque se sigue moviendo rápidamente la concéntrica. Y por último, la peor de todas, la acumulación de iones de calcio. Los iones de calcio siempre se van a liberar para una contracción, pero cuando estos se acumulan, nos generan fatiga que se ramifica por todo el cuerpo, sistema nervioso, esta dura varios días aparte, es lo peor que nos puede pasar. Entonces, en cada repetición que nosotros hacemos, cada porción excéntrica, está abriendo los canales por los que se liberan los iones de calcio, ¿ya? Entonces, por eso, las porciones excéntricas de cualquier movimiento siempre van a provocar más daño muscular y más fatiga que las concéntricas, ¿ya? Eso está completamente estudiado, ya todo el mundo lo sabe en todas partes. Por eso el cuerpo incluso tiene un mecanismo de defensa a las porciones excéntricas que se llama Repeated Bout Effect. Pueden estudiar eso por fuera si quieren, no hay ningún problema, que es súper interesante, que es que el cuerpo cuando hace contracciones excéntricas hace tanto daño la primera vez, que es lo que te duele, y el motivo por el que siempre te duele la primera vez que haces una rutina y después cada vez duele menos, porque el cuerpo pone estos mecanismos de defensa para que las excéntricas no hagan tanto daño.
Habiendo dicho esto, ustedes se imaginarán también que cada repetición tampoco se crea igual. De la misma forma que cada repetición puede provocar más tensión mecánica, también cada repetición va a crear más fatiga. A la medida que tú fatigas tus fibras tipo 1 y vas reclutando tipo 2A y tipo 2X, cada una de estas fibras más grandes, además de su capacidad de producir más fuerza, tiene más capacidad de provocar fatiga. Estas repeticiones cercanas al fallo, si bien crean demasiada tensión mecánica, también provocan demasiada fatiga. Por eso existe la triste quizás realidad de que nuestra primera serie es la mejor. Sí o sí, no tienes nada de fatiga, esa primera serie provoca máximo reclutamiento, provoca máxima tensión mecánica, no demasiada fatiga, pero de ahí en adelante cada una de las series viene con cierta cantidad de fatiga de la serie anterior. Entonces, cada serie después de la primera es peor que la anterior, sí o sí. Llega un punto en que cada una de estas series puede provocar más fatiga que el estímulo que está provocando. ¿Por qué? Porque como cada una de las series acarrea cierta cantidad de fatiga, va a llegar un momento en que tenemos tanta fatiga acumulada que el estímulo que estamos provocando no es suficiente para exceder el costo de la fatiga. Por eso, cuando llega el punto en que tus series son tantas en número que no se provoca suficiente estímulo para vencer la fatiga que sí o sí se va a seguir acumulando, dejas de ganar. Y ahí empieza todo a decrecer. Y cada serie extra es lo que se llama volumen basura. Porque el volumen basura existe, muchachos. Después de tu primera serie y de ahí en adelante no hay un número exacto. Y lo podemos ver más adelante en una segunda parte del video. Pero de ahí en adelante cada una de las series va a darte menos estímulo y más fatiga. Y así va a llegar el punto en que vas a empezar a producir menos ganancia de la fatiga que estás haciendo. Y cada número, unidad de fatiga que estás generando, requiere cierta unidad después de descanso para que vuelva a tus capacidades anteriores. Por eso, las personas que entrenan a mucho volumen, a muchas repes, con muchas técnicas de intensidad, drop set, parciales, rest pause, me da lo mismo, todas esas personas están provocando quizás más estímulo en algún momento, pero mucha más fatiga. Y cada vez que tú haces esas técnicas de intensidad, por algo te duele todo un buen tiempo, por algo te cuesta progresar, porque el cuerpo necesita cierta unidad de tiempo para recuperar todo el daño que hiciste, y a veces las personas hacen mucho más daño del que necesitan. Y esas son las personas que están 3-4 horas en el gimnasio y se ven iguales el resto de su vida. Sufren cada serie, tú los ves realmente brutal haciendo su entrenamiento, pero no crecen. ¿Y por qué es? Porque están haciendo más fatiga de la que su cuerpo se puede recuperar y no están provocando suficiente estímulo para que el balance proteico sea superior. Ahora, explicado todo esto, vamos a ver el punto mágico de cómo conectar toda esta información que les he dado, porque estos minutos que vaya a durar el video 30-40 son valiosísimos y ahora todo les debería hacer mucho clic, mucho sentido. Y ahora, muchachos, ¿cómo esto se conecta? ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué les debería hacer boom la cabeza? ¿Por qué ahora debería hacer todo clic? Porque el daño muscular que provoca la hipertrofia, porque el daño muscular que se provoca al dar cierto estímulo de hipertrofia utiliza la misma fuente de recursos, la misma fuente de aminoácidos, para ser más específicos, que la hipertrofia, ¿ya? Entonces, si tú generas demasiado daño muscular, es como que estés cavando un hoyo que después tienes que llenar con la misma fuente, con los mismos aminoácidos que tú potencialmente podrías crear nuevo músculo. Entonces, si haces mucho daño, vas haciendo un hoyo cada vez más grande y la tierra de hoja con la que puedes llenar ese hoyo es tu síntesis proteica miofibrillar, tu síntesis proteica muscular, MYOPS, como sea que le digan. Entonces, si el hoyo es muy grande y le están echando y echando tierra y no tiene suficiente síntesis proteica muscular para hipertrofia, no vas a crecer nunca, por más que estés dando estímulo. No puedes crecer, es imposible porque están usando la misma fuente de recursos. Entonces la idea es que tú llegues a un punto en que enviaste cierta cantidad de estímulo de hipertrofia que supere el hoyo que provocaste en fatiga. Entonces, si tú haces 6, 7, 8 series en una sesión, generas buena cantidad de estímulo, tremenda cantidad de estímulo, porque recuerda que la primera serie es la mejor. Y no tanta fatiga, entonces te alcanza la tierra para zanjar el hoyo, porque el cuerpo le interesa recuperarse del daño muscular, y luego te queda espacio para que las señales de hipertrofia, las vías de hipertrofia se activen, y hay además recursos, aminoácidos, para construir las miofibrillas más grandes, porque las miofibrillas se dañan literalmente y se tienen que regenerar, o las miofibrillas tienen una señal de crecimiento que hace que crezcan tanto que se tengan que partir en la mitad. Entonces, a veces las miofibrillas se reemplazan porque están tan dañadas que el cuerpo las rompe y literalmente tiene que poner otra. ¿Ya? Eso no es lo mismo que decir que el músculo se rompe y se hace más grande, que hay microdesgarro. Eso es otra cosa completamente distinta y no es verdad. ¿Ya? Esta teoría tiene mucho más sustento y mucho más sentido. Pero, si están usando la misma fuente, la misma tierra de hojas, nosotros tenemos que asegurarnos que cada entrenamiento
nos quede suficiente por sobre el hoyo que estamos haciendo. Entonces no tiene sentido hacer volumen infinito en el gimnasio porque es solo estar haciendo el hoyo siempre que pases el punto en que tu serie causa más fatiga que estímulo. ¿Ya? Eso es todo, papitos. Tremendo video en mi mente, en mi cerebro. Esto quedó perfecto. Así que eso, papitos, espero que les haya servido el video. A mí me gustó bastante. Si necesitan números, si quieren entender un poquito más de cuántas series pueden hacer por sesión, cuántas series por semana, no puedo darle un número cerrado porque no existe. Y el que les diga que existe hoy, acá está mi tabla, tienes que hacer 16 series para la espalda, es mentira. Derechamente, no pueden saber, ¿ya? Hay mucha variabilidad entre individuos, pero si quieren que hagamos un video con estudio nuevamente, que podamos conversar un poco de cuál es realmente un rango apropiado para maximizar el estímulo, minimizar la fatiga, cómo distribuir quizás los entrenamientos a la semana, cuánto descanso es suficiente para mitigar la fatiga, coméntenme, suscríbanse, denle like, háblenme por Instagram, lo que ustedes necesiten. Espero que les haya servido en serio y sigan mutando, muchachos, a seguir creciendo. Chao.